Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a su canal, a este canal en el que hablamos de fútbol, en el que contamos historias, en el que damos opiniones. Eso sí, con respeto, sin querer herir susceptibilidades, ni querer ser palabra sagrada, ni mucho menos. Aquí estamos de vuelta. Recuerde compartir, recuerde comentar, recuerde decir qué quiere ver, qué quiere que le contemos. El tema de hoy tiene que ver con una propuesta para mí polémica y por decirlo menos traída de los cabellos y copiada de Argentina. En Argentina le han entregado un título, una estrella, un trofeo al Rosario Central, que ha sido el mejor equipo del año, el mejor equipo de la tabla de lo que nosotros llamaríamos reclasificación, a la que allá llaman tabla anual. Y entonces a los dueños del fútbol se les ha ocurrido que hay que entregarle o que se le podría entregar un título al mejor equipo de la reclasificación, tabla anual en Colombia, tabla que reúne los puntos del todos contra todos y los puntos de los cuadrangulares y las finales en caso de que ese equipo clasifique a la definición por la estrella. Entonces ya no solo habría dos campeones al año, sino un tercer campeón en un año. El campeón de la reclasificación, el campeón de la apertura y el campeón de clausura. Para mí, está más cerca de la locura que de la cordura. Por eso titulé el video, ¿cordura o locura? ¿Usted qué opina? Pero para generarle contexto a esto, vamos a ver qué pasa en otros países de Sudamérica. Por ejemplo, en Venezuela, es uno de los países pues, que no es potencia, evidentemente, está la liga y está la copa. La liga, de hecho, se define en un cuadrangular. Luego está Ecuador. Ecuador que para este año ha cambiado formato. Antes era una vuelta a 15 partidos, luego otra vuelta a 15 partidos y el ganador eh, de cada, de cada fase, digamos, de apertura y clausura se enfrentaban eh, los dos ganadores al final y ese era el campeón. No, este año cambió. 30 fechas corridas de todos contra todos, los seis primeros luchan en un hexagonal por la estrella, los otros seis luchan por un cupo a la Copa Suramericana y los últimos cuatro juegan por el descenso. Fantástico. A copiar el modelo ecuatoriano. Allá se juega una liga que da una estrella, una copa, la Copa Ecuador, y la Super Copa que enfrenta al ganador de la liga y la copa. Vamos a Perú. Perú tiene apertura y clausura. Si el ganador coincide, será el campeón. Pero si hay un campeón, comillas, en el apertura y un campeón en el clausura, esos se enfrentan por el título. Solo se entrega una estrella. Seguimos. Vamos a Chile. Chile que tiene un formato europeo que muchos reclaman aquí. Eh, um, 30 vueltas, 30 fechas de corrido. El campeón ha sido Coquimbo. El campeonato perdió total interés. Allá se jugaban playoffs, finales. Era bastante interesante. Se juega la Copa y también la Supercopa de Chile, que este año ganó, o que el último campeón había sido la Universidad de Chile. Seguimos con Brasil. Brasil tiene el tema este de los estaduales que para mí no se pueden computar o se pueden comparar mejor con otros países de Sudamérica porque esas competencias no hay, no se les puede comparar, no existe un paralelo entre los torneos estaduales y los torneos estaduales en otros lugares del continente porque es una evidencia por la cantidad de equipos, la forma del país, el tamaño del país, pues es evidencia que existan más competencias porque pues, obviamente el Paulista, el Carioca, el Baiano, son 27 campeonatos regionales, es una locura. Am, pero en Brasil se juega la Copa de Brasil, que este año tiene a Cruzeiro y Corinthians y a Vasco y Fluminense en las semifinales. Se juega el Brasileirado, ese que están peleando Flamengo y Palmeiras, y se juega una Supercopa de Brasil, que enfrenta al campeón de la Liga y al campeón de la Copa. El año pasado, o mejor, fue campeón Botafogo, recordémoslo, que también ganó la Libertadores, el campeón de la Copa fue Flamengo y Flamengo se quedó con la Supercopa al vencer a Botafogo. Entonces, ¿qué entrega el fútbol brasileño? El campeón, la estrella de la liga, en algunos casos estaduales muy importantes, como el Paulista, como el de Río de Janeiro,
como el de Minas Gerais, esos que son tal vez los más grandes, el Gaucho, eh, por Inter y por Gremio, pero entrega la Liga, la Copa, el Estadual y la Copa de Brasil. Sí, yo, yo, yo podría ahí entrar a discutir, no por la importancia, porque sé que es muy importante para el fútbol brasileño y para los hinchas, pero no es un torneo nacional, es un torneo estadual, pero allá es muy importante. De hecho, Atlético Mineiro hace un par de años fue campeón de la Liga, de la Copa y del estadual, algo que no pasaba desde el comienzo del siglo cuando lo consiguió Cruzeiro, en un Cruzeiro fantástico en el que jugaba Víctor Hugo Aristizábal, que siempre recuerdo a Alex de ese equipo, Yadu Dracena, por ejemplo, que era el zaguero central que después jugó en Santos, que si no estoy mal ganó la Copa Libertadores con Neymar en 2011. Entonces salimos de Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile. ¿Qué pasa en Uruguay? En Uruguay hay 4 torneos. La apertura que tiene 15 fechas y el ganador de ese torneo va a unos playoffs. Luego siguen el torneo intermedio. Son 16 equipos, se dividen en 2 zonas de 8 y los ganadores de esos octogonales clasifican también a esos playoffs. Ahí van 3 equipos. Y el clausura, otros 15 fechas, porque hay 16 equipos y otro cupo al playoff. En ese playoff se define el título. Perfecto. Además, existe la Copa de Uruguay, en la que participan 16 equipos de la A y de la B, 10 de primera, 6 de segunda, que entran sembrados en los 16avos de final. Esta copa ya la ganó este año Peñarol. En Paraguay se juegan 2 torneos al año, apertura y clausura. Cada uno entrega estrella, más la Copa de Paraguay y la Supercopa de Paraguay. En total, 4 títulos en Paraguay. Si hablamos en Brasil serían 3 títulos. Si usted quiere agregar estadual, agréguelo, serían 4. En Venezuela 2, en Ecuador 3, en Perú 1, en Uruguay 2, porque no se cuentan esos títulos, comillas, de los playoffs, y la Copa, y en Paraguay 4 títulos. En Bolivia se juega la Liga y se juega la Copa de Bolivia de manera paralela. La Liga entrega la estrella y la Copa pues entrega un título, pero la Liga no tiene el mismo peso de la Liga. Entonces repasamos Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Queda el caso colombiano, que el caso colombiano, hasta el comienzo de este siglo, se juega a 2 vueltas, o 2 semestres, campeonato, eh, con cuadrangulares o con playoffs y queda un campeón, una liga, la otra liga a final de año. Apareció el punto de la Superliga, y luego antes en la primera década del siglo, apareció la Copa, que ganó su primera versión Equidad, ante Once Caldas, pero Colombia entregaría 5 títulos, 2 ligas, primer y segundo semestre, la liga esta de la milonga, del cuento, de la reclasificación, la Copa y la Superliga. Serían 5 títulos en Colombia. A mí sí me parecería al menos sano que piensen que si van a hacer eso, piensen si va a ser retroactivo. Porque es que se la pasan inventando torneos y entonces hubo muchos equipos, por ejemplo, que en el pasado fueron los mejores de la reclasificación. Entonces esos equipos, pues porque no apareció un genio a copiarlo de Tapia, pues evidentemente aquí, pues esos equipos no ganaron esa estrella. Me parece un desastre. Yo titulé el video Cordura o Locura, para mí es una locura absoluta. En Argentina, de donde se quiere copiar ese modelo después de lo que pasó con Rosario Central, se entregan apertura y clausura, el campeón de la liga, que es el trofeo anual ese que le acaban de dar a Rosario Central, por ser el campeón de la tabla general. Luego un trofeo de campeones que enfrenta a los campeones de la apertura y el clausura, esto toca leerlo así porque. Luego una Supercopa Argentina que enfrenta al campeón de la apertura y el clausura, que es el que gana el trofeo de campeones, y al campeón de la Copa Argentina. Por el otro lado irían el campeón de la tabla anual con el campeón del trofeo de campeones para jugar la Supercopa Internacional, y el campeón de la Supercopa Argentina y de la Supercopa Internacional jugarían la Recopa de Campeones. Tengo clarísimo que no entendieron, pero en Argentina se entregan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el país en el que más se entregan títulos nacionales. Y la mayoría a un partido. Los únicos que entregan por torneos de larga duración
bueno, son cuatro. Los dos Apertura y Clausura, la tabla anual, la Copa Argentina. El resto, los otros cuatro, son trofeos a un partido. Que me parece que agrandar el palmarés de un equipo por ganar trofeos y trofeos a punta de un partido, me parece particular. Yo sí pienso en el largo aliento. Yo ya estoy en desacuerdo que se entregue una estrella a mitad de año. Yo haría como apareció en Ecuador, un torneo a 38 fechas, luego saco los 8 mejores, luego saco finalistas y la Copa Colombia con otro formato, eliminatoria a partidos únicos en campos neutrales o en el campo del equipo chico, pero bueno, eso ya es muy difícil de pensar porque ellos quieren hacer y hacer partidos diciendo que jugando más se vende más. Jugando más juegas peor y vendes un peor producto. Ahí está el error. Pero bueno, comente, critique, cordura o locura. Cordura o locura, entregar una estrella al mejor equipo de la reclasificación en el fútbol colombiano, para mí, más cerca de la locura que de la cordura. Pero quiero que usted me diga, ¿cordura o locura? ¿Ser campeón por ser el mejor equipo del año? ¿Qué dice? Cuéntelo. Recuerde, comparta, critique, comente. Un abrazo. Hasta la próxima.